Los Chalchaleros fue el conjunto folclórico argentino más importante en la escena nacional e internacional. Grabaron más de 50 discos. Durante 55 años tuvieron una carrera en continua vigencia. Sus interpretaciones hoy son clásicos en el corazón del pueblo y pese a todos estos éxitos, también tuvieron que afrontar momentos muy difíciles. Hoy, en Luna Tugma Radio te cuento la vida, los éxitos y la gran tragedia de los Chalchaleros. 1 de mayo de 1961, provincia de Santa Cruz, República Argentina. El afamado conjunto folclórico Los Chalchaleros, entonces integrado por Aldo el Chivo Saravia, Juan Carlos Saravia, Ernesto Cabeza y Ricardo Dicky Dávalos, se encontraban culminando una gira por el sur del país. El pasado 30 de abril habían realizado el último show en la localidad de Puerto Deseado y se preparaban para retornar a Salta y reencontrarse con sus familias. Pero ese día, el representante del conjunto recibió una llamada telefónica del gobernador de la provincia de Santa Cruz. Este le solicitaba una última presentación, una breve actuación en la ciudad de Río Gallego, la capital de la provincia. El político quería que los Chalchaleros cantaran en la inauguración de una estación radiofónica gubernamental. Pese a la negativa de los artistas, el representante no pudo negarle el show al alto funcionario. Para cumplir con este nuevo compromiso, los Chalchaleros, junto a su representante y al chofer, debían recorrer los más de 700 kilómetros que separaba a Puerto Deseado de la capital provinciana. Los 6 hombres harían este recorrido a bordo del automóvil oficial del conjunto, un Ford Falcon último modelo. Este amplio y potente vehículo les permitía 6 pasajeros en su habitáculo y en su espacioso baúl se acomodaban los instrumentos y el equipaje del equipo. Para poder llegar a tiempo, el conjunto salió de Puerto Deseado a las 5 de la madrugada. Según sus cálculos, entre las 19 y 20 horas estarían llegando a Río Gallegos para actuar esa misma noche en el evento. Adelante y a cargo del vehículo viajaba el chofer del conjunto, un hombre de apellido Correas. En el medio viajaba Juan Carlos Saravia y hacia el lado derecho, junto a la puerta de acompañante, Aldo el Chivo Saravia. En el asiento trasero, justo detrás del chofer, viajaba Quirós, el representante del conjunto. En el medio, Dicky Dávalos y junto a la ventanilla derecha trasera, Ernesto Cabeza. Los viajes de los artistas en esos tiempos eran por demás de incómodos y precarios, ya que en aquel entonces no había en el mercado automotor local vehículos tipo vans, combis o motorhome preparados para giras como lo hay en la actualidad. Al mediodía llegaron a la localidad de Piedra Buena, casi la mitad del camino. Allí descendieron unos minutos para estirar las piernas y comer algo. A las 12:30 retomaron su viaje. A las 16:30, ya en los últimos tramos del recorrido, el conjunto circulaba por una ruta de ripio a la altura de Puerto Coile. Fue entonces cuando el chofer se encontró de repente ante un pronunciado badén. Este no tuvo tiempo de disminuir la velocidad y no pudo impedir que el cárter del automóvil golpeara bruscamente contra un montículo de tierra, el cual desestabilizó la máquina. Las ruedas patinaron sobre el pedregal y terminó dando 2 violentos vuelcos y desapareciendo en una densa nube de tierra. Cuando la tierra se aplacó sobre la soledad del camino, 2 cuerpos yacían junto al tumbado vehículo. Los 2 chalchaleros que viajaban en el asiento delantero habían salido despedidos del automóvil.
El mítico conjunto tiene su origen en la provincia de Salta, República Argentina. En 1947, en una fiesta por el Día del Estudiante, se presentaba un dúo conformado por dos jóvenes que eran primos, Juan Carlos Saravia y Aldo Saravia. Estos tenían entre 17 y 18 años de edad. En el mismo evento se presentaba otro dúo integrado por otros dos jóvenes, Víctor José Zambrano y Carlos Franco Sosa. Los dos dúos ya se conocían porque eran alumnos del mismo colegio, el Colegio Nacional de Salta. Tras la actuación de ambos conjuntos, los jóvenes tuvieron la maravillosa idea de fusionar las dos agrupaciones y formar un cuarteto. Apenas 2 meses después, el 16 de junio de 1948, este conjunto, integrado por 4 voces, hacía su debut en el Teatro Alberdi de la provincia de Salta, bajo el nombre de Los Chalchaleros. Aquella noche, estos jóvenes no se imaginaban de que le estaban dando inicio a la historia de un conjunto que décadas después representaría a la nación argentina en todo el mundo. Un conjunto que se establecería como uno de los más prestigiosos y solicitados en los festivales argentinos, y que tras varios movimientos en sus integrantes, lograría una carrera de continua vigencia por más de 50 años, forjando un estilo inconfundible y llegando a ser patrimonio cultural nacional. Pero aquella primera presentación no fue del todo exitosa. El conjunto estaba recién formado, sin haber definido un estilo propio, con nula experiencia en escenarios y con grandes limitaciones musicales y en técnicas de canto. Y esta precariedad del conjunto en sus inicios podría ser el origen de su nombre. En principio, el nombre Los Chalchaleros refiere al zorzal, ave que se alimenta de los frutos rojizos de una planta llamada el chalchal. De ahí resulta el nombre del pajarito, el zorzal chalchalero. ¿El nombre del conjunto, digamos, salió rápido o hubo mucha discusión? Bueno, que nunca sabemos. Yo una vez le pregunté a uno de los 4, que estaba a mano, y a Pelusa Franco Sosa le dije, decime una cosa. Sabía que en su honestidad, como él sabía de la mía, entonces le dije, ¿a quién se nos ocurrió el nombre? No me acuerdo. ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? ¿Cómo salió? Y además Pero en el ambiente folclórico hay quienes dicen que el nombre Los Chalchaleros surgió como una broma interna dentro del conjunto, porque en el noroeste argentino la palabra chalchalero también tiene una acepción despectiva. Cuando algo carece de calidad o no es bueno, suele decirse que esa cosa es algo chalchalero, que no tiene calidad. Hay quienes sostienen que esta acepción de la palabra sería la verdadera razón por la cual bautizaron al conjunto con el nombre Los Chalchaleros, porque sus fundadores, en especial los Saravia, que tenían un sentido del humor muy particular, no creían que el conjunto era bueno y que solían bromear porque a Carlos Gardel se le llamaba el zorzal criollo, debido a sus grandes dotes vocales e interpretativos. En cambio ellos, que también se consideraban zorzales, aves que cantan, pero zorzales chalchaleras, y que tantas veces repitieron esta broma, que el nombre terminó quedando de manera definitiva. Pero repito, esta es una de las tantas versiones de cómo puede haber surgido el nombre de Los Chalchaleros. Si vos conocés alguna otra, te pido que lo escribas aquí abajo en la caja de los comentarios, y ya que estás por ahí, te suscribís. En 1949, a tan solo un año de la fundación de Los Chalchaleros, Aldo Saravia abandona el grupo. El joven cantor había conseguido un trabajo seguro como empleado en un banco. En su reemplazo ingresa un tío de los Saravias, José Antonio Saravia Toledo, quien se desempeñaba como secretario y docente en el colegio al cual habían asistido los jóvenes chalchaleros. 1949 fue un muy buen año para el conjunto. Se hicieron muy populares en la provincia de Salta.
Su repertorio con obras como El Cocherito, El Arriero, Samba de Grillo, La López Pereira y Yo vendo unos ojos negros hace que el conjunto se posicione entre los favoritos de los salteños. Los chalchaleros siempre se destacaron por elegir muy bien su repertorio. En 1950, otro de los fundadores, Carlos Franco Sosa, abandona el conjunto porque decide estudiar arquitectura en la provincia de Córdoba y es reemplazado por Ricardo El Diqui Dávalos. En 1953, Saravia Toledo ya no puede equilibrar sus responsabilidades laborales con las artísticas y decide abandonar el conjunto. Y es en este momento en el que ingresa al conjunto una figura que marcaría un antes y un después en la historia de los chalchaleros. Tras mucha insistencia por parte de los integrantes del conjunto, se suma el guitarrista, cantor y compositor rionegrino Ernesto Cabeza. En un principio, Cabeza no estaba seguro de sumarse a los chalchaleros, pero el conjunto ya era un número reconocido y con una sólida agenda de trabajo. El ingreso de Cabeza aporta una gran cuota de calidad al conjunto. Cuando Cabeza ingresa a los chalchaleros, pide hacerse cargo de la dirección musical del conjunto. Retoca el trabajo armónico de las voces, le suma arreglos en guitarra y define el estilo de los chalchaleros, ese inconfundible sonido que llevarían por bandera durante toda su carrera y que en la posteridad cientos de conjuntos imitarían. Cabeza, un hombre práctico en el trabajo musical, decide hacer un buen uso en el material vocal que tenía a disposición. Las voces de los integrantes no eran voces con gran caudal o amplitud tonal, pero sí eran voces muy agradables y con el particular color que aportaba Juan Carlos Saravia. El mismo Juan Carlos Saravia llegó a confesar en diferentes entrevistas que el conjunto padecía de un problema de afinación y de manejo del aire, lo cual no le permitía llegar a completar las últimas sílabas de una estrofa, razón por la cual se tomó la práctica decisión de acallar, de apagar el volumen de las últimas sílabas de cada verso, lo que terminaría siendo un sello propio del conjunto. El único genio musical que había en el conjunto se llamó Ernesto Cabeza, que además conseguía silencios musicales, es decir, el silencio tenía la musicalidad que quedaba en el ambiente. Sueño del alma. Dice, la gente reproduce en su cabeza el sonido exacto para él. El pedazo que falta lo hace él. Lo hace él a su afinación, o sea que es una afinación casi perfecta. No salía así porque no sabíamos respirar. Gracias a Cabeza, los chalchaleros consiguen crecer musicalmente. Además, este rionegrino era un cuidadoso compositor. Junto a Jaime Dávalos compuso la samba La Nochera, la cual se convirtió en un éxito internacional en la voz de los chalchaleros. Si querés conocer la hermosa historia de cómo se creó esta clásica samba titulada La Nochera, después de ver este video, busca en este canal un informe especial que hicimos sobre ella. El conjunto había adoptado una estética muy particular en el escenario. Vestían un impecable traje de gaucho blanco, botas y el poncho rojo salteño. Poncho rojo que honra al prócer nacido en Salta, general Martín Miguel de Güemes, y a su ejército de gauchos patriotas llamado Los Infernales, que defendieron las fronteras del norte del país durante las guerras de la independencia. Entre 1953 y 1956 comienzan los grandes éxitos en ventas de discos y las extensas giras nacionales. Pero Víctor Zambrano, otro de los fundadores, debe abandonar la agrupación por razones personales. Y es entonces cuando se reintegra al conjunto otro chalchalero fundador. Vuelve después de 7 años de ausencia Aldo El Chivo Saravia y se encuentra con un conjunto exitoso, famoso a nivel nacional. Por esta razón, El Chivo Saravia renuncia a la seguridad de su tedioso trabajo de banquero y se une a las giras chalchaleras con las cuales recorre toda Argentina y países limítrofes. Pero lamentablemente, Aldo solo puede disfrutar 5 años del éxito chalchalero.
En 1961, un accidente automovilístico en la provincia de Santa Cruz lo cambiaría todo. Cuando la tierra se aplacó sobre la soledad del camino, 2 cuerpos yacían junto al tumbado vehículo. Los 2 chalchaleros que viajaban en el asiento delantero habían salido despedidos del automóvil. Los otros ocupantes del vehículo lograron salir del habitáculo y se apresuraron a socorrer a los caídos. Aldo, el Chivo Saravia, estaba tendido boca arriba junto al vehículo y Juan Carlos Saravia yacía unos metros más adelante. Este último logró despertar y con mucha dificultad se sentó sobre el camino. Dávalos, Cabeza y los demás miembros del equipo intentaron hacer reaccionar a Aldo, pero al buscar algún indicio de vida en su cuerpo, confirmaron lo peor. Aquella tarde, tras 5 años de intensas giras, el corazón chalchalero de Aldo el Chivo Saravia dejó su último latido sobre aquel desolado paraje de Santa Cruz. A las horas fueron auxiliados por automovilistas que pasaban por el lugar. El estado de Juan Carlos Saravia era crítico. Fue trasladado al hospital de Río Gallegos. Tenía golpes, fracturas de costillas y esternón, razón por la cual fue derivado de urgencia en un avión sanitario a una clínica de Buenos Aires, donde tras varios meses logró recuperarse. Pero el dolor de haber perdido a su primo y compañero chalchalero lo acompañó toda la vida. Desde aquel día, aquella zona del camino donde perdiera la vida el cantor salteño, los pobladores comenzaron a llamar al lugar como la Cuesta del Chalchalero o la Bajada de los Chalchaleros. Un pequeño monumento en el lugar del accidente recuerda el fatídico suceso. Tras la muerte de Aldo Saravia se reintegra Víctor Zambrano, pero en 1966 este vuelve a abandonar el conjunto e ingresa Eduardo Polo Román. Y el año siguiente, en 1967, tras 17 años de permanencia en el conjunto, Enrique Dicky Dávalos renuncia e ingresa el chaqueño Francisco Pancho Figueroa. Esta formación ya consagrada de Juan Carlos Saravia, Ernesto Cabeza, Eduardo Polo Román y Francisco Pancho Figueroa vivió el mayor éxito de la historia chalchalera. El grupo se internacionalizó con giras por toda América y Europa. Pero en 1980 la muerte volvería a callar el canto chalchalero. Tras padecer un cáncer de esófago, Ernesto Cabeza fallecía, dejando un profundo dolor en sus compañeros. Tan grande fue el impacto de la muerte de Cabeza que el conjunto trabajó por un largo tiempo en formato de trío, hasta que en 1983 se suma al conjunto el hijo de Juan Carlos Saravia, Facundo Saravia, dando un aire de juventud al grupo que los acercaría a las nuevas generaciones. En el 2002, Juan Carlos Saravia anunció el fin de la actividad de los chalchaleros. El fundador quería que el conjunto se retirara con dignidad de los escenarios. Y tras una extensa gira de despedida nacional, el conjunto colgó la guitarra para siempre. Según trascendió, Juan Carlos le había propuesto a su hijo Facundo que rearmara la formación con voces jóvenes y siguieran con el legado chalchalero, respetando el estilo y el repertorio. Pero Facundo se negó en un acto de respeto a la historia del conjunto, a la memoria de los artistas que lo integraron y a todo lo que el nombre Los Chalchaleros representa en el corazón del pueblo argentino. Años después de aquella despedida, el 17 de enero del 2020, Juan Carlos Saravia, el único fundador del conjunto que pudo vivir absolutamente toda la historia chalchalera, falleció
tranquilamente a los 89 años de edad en su Salta natal, rodeado de sus seres queridos. Y tan solo 10 meses después, Eduardo Polo Román, de 83 años, se sumaba a la eterna gira. El conjunto grabó más de 50 discos en sus 55 años de actividad. Llevaron el folclore argentino por todo el mundo. Estuvieron en innumerables programas televisivos. Hicieron participaciones con grandes estrellas de la música nacional e internacional. Llegó a ser el favorito de muchas personalidades de la cultura y de la política, como también así de figuras del bajo mundo, como en el caso del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria y su esposa, que eran fanáticos de los chalchaleros. A tal punto que en los años 80 Pablo Escobar contrató a los chalchaleros para que cantaran en su casa, en su majestuosa hacienda Nápoles de Medellín, Colombia. Si querés saber más sobre este show secreto que los chalchaleros dieron a Pablo Escobar en Colombia, tenemos un video donde contamos esa historia titulado Los chalchaleros cantaron para Pablo Escobar. De igual manera te dejamos el enlace en la descripción y te lo dejamos como sugerido al final. De esta manera queríamos recordar y homenajear a este maravilloso conjunto argentino que nos representó en el mundo entero. Muchísimas gracias por acompañarnos. No olviden suscribirse y nos encontramos en la próxima edición de Luna Tugma Radio.